Buenos días, Doris. Hola, licenciado, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le digo, o no me escucha bien. No le escuchaba bien, pero ahora sí. Gracias a Dios, Ah, bien, ¿y usted? pues bien, gracias a Dios. Hay unos inconvenientes, pero todo a su debido tiempo. Ujú. Bueno. Licenciado, una pregunta. Ujú. La tarea viene de los triángulos en adelante, ¿verdad? De los triángulos, Y de las leyes de seno y coseno, exactamente. pero no viene de la unidad 4 todavía, porque con eso se culmina la unidad 3 con las funciones trigonométricas de los triángulos y con la ley de seno y coseno. Entonces, la Solo, tenemos no, 4, porque yo solo la he solo, descargado, no la he revisado. ajá, yo solo medio vi la tarea, pero no me recuerdo si viene de la unidad número 4 sobre grafo. Pero esa parte es bien bonita de grafo. No, pues yo estuve viendo los videos, pero no la entendí, pero lo de triángulo sí, sí lo entiendo. Pero fíjese que en el ejercicio que tuvimos en la tutoría de repaso, nos pedía que encontráramos las razones trigonométricas, pero fíjese que ellos solo tres hacían. ¿Por qué? O sea, tuve la intención de preguntarle, pero de ahí después ya dije que no. Sobre Sí, las razones trigonométricas, que son 6. ajá, sí, entonces ellos solo pedían seno, coseno y tangente del ángulo de 60 y del ángulo de 30 nada más, no pedían más. Solo las 3 razones trigonométricas. Ujú. Y en el ejercicio sí encontrar las razones trigonométricas. Ok, Entonces, me ahí me imagino que les da. confundí. ¿Ah? Sí, lo que pasa es que las otras 3 se deducen de las anteriores, de las otras 3. Sí, es cierto, sí, eso lo aprendí en bachillerato, que es al revés, solo se van organizando, nada más que Ujú. la última y así. Sí, eso sí, ya sé cómo se hace. Quizás por eso. Sí. Bueno, La tarea parece que, es que medio la revisé, solo vi varias figuras de triángulos y no me recuerdo si tiene grafo, la verdad. Ahorita no me acuerdo, pues. voy a ver si lo encuentro, que yo lo descargué. Ajá. Vamos a ver, tarea 2 es verdad. Ujú. Sí, Y y es después de para esta tarea que, el pero tarea 31, no. 31 de mayo, ¿verdad? Ujú. Ok, hasta para el 31 de mayo creo que sí la tarea, si no me recuerdo, como tengo otras materias, entonces me confundo. Sí, tengo una para Lógico. el 23 parece, de otra materia. Ujú. Ok, vamos a ir iniciando, solo vemos dos, ¿verdad? Buenos días, Daisy, Noemí. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañera Dori. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El tema de ahora, perdón. Bien, gracias. Aquí con ganas de aprender un poquito. Eso es bien importante. Sí, sí viene lo de grafo. Ah, sí viene, ¿verdad? Sí me recuerdo que vi algo, parece que sí. Pero es bien bonito ese tema, sí, son bien importantes. Ya son las 8:07, vamos a esperar 3 minutos más y vamos a dar inicio. Aunque lo de ahora siento yo que más que todo son las leyes de senos y cosenos, ¿verdad? Ujú. No es algo, digamos, como hay otros temas que son más complicados. Ok, entonces vamos a esperar, son las 8:08, voy a esperar 2 minutos y damos inicio tal vez no, bueno, no tengo el celular a mano ahorita, ¿verdad? Voy a revisarlo a ver si tiene algún estudiante inconveniente. Me permiten unos 2 minutos. Entre 2 minutos vamos a iniciar, ¿verdad? Está bien.
Ok, bueno, solo dos sabemos, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la tutoría número 4, ¿verdad? Eh, les quería hacer una pregunta de antemano. Van a ir a votar el 4 de junio. No sé si me escuchan. Depende. Ok. Sí, es un poquito complicado el detalle, sí. Sí, porque bueno, no te quedamos las zancas súper lejos y bueno, en mi caso vivo a 2 horas de Jutera, entonces es un poquito de sacrificio, pero si vale la pena, vamos a ir. Sí, no, tienen razón, yo entiendo eso. Vean, siempre, el objetivo siempre es, digamos, eh, que su voto cuente, pues, para mejorar, o sea, mejorar no tanto como ustedes, sino que también con respecto a los tutores, o sea, a veces se dan unos pequeños detalles en junta directiva que a veces no, no van para mejorar la educación, sino que a veces se buscan otros intereses, entonces es bien complicado, pues, en ese caso. Eh, por eso es bien importante que ustedes vayan a votar, ¿sí? Entonces, no sé si más de alguna de ustedes ha estado en una reunión de junta directiva. No, no, ni idea. Ok, eso es bien importante que ustedes se informen. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que a ustedes no les parece, tanto como a, no sé, a algún tutor no le parece cómo hace las cosas o qué se necesita mejorar o qué cambios se tienen que hacer para mejorar lo que es con la educación. O sea, yo realmente a mí me gustaría que todos los estudiantes tuvieran una mejor calidad de internet. Por ejemplo, ese sería un ejemplo, ¿verdad? Y que tuvieran una excelente computadora también, eh, donde ese es un apoyo bien importante para la educación. Porque a veces ustedes se dan cuenta, hay veces incluso hasta uno, tanto como nosotros los tutores como ustedes, tenemos inconvenientes hay veces con el internet, ¿verdad? Entonces, sea como sea, eso obstruye lo que es a la hora de uno conectarse a una reunión y uno a veces se desespera y por eso a veces siempre les he dicho de que tenemos que tener mucha paciencia, ¿verdad? Porque la verdad es que siempre a veces siempre existen problemas con las conexiones, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Lo bueno es que tenemos WhatsApp donde podemos informar, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que cualquier inconveniente que ustedes tengan siempre me lo hagan saber, ¿verdad? Porque eso es bien importante, la comunicación de estudiante a tutor, ¿verdad? Eso es bien importante. Fíjate que, bueno, no sé si me permite un momentito. ¿Sí? Bueno, en mi caso, como discutíamos con las compañeras o hablábamos, yo trabajo de lunes a viernes. Y como sabe que es un viernes, creo, ¿verdad? El 4. Sí. Entonces, como dice Doris, ahí depende también algunos incentivos que se puedan dar, porque yo pediría el permiso de mi trabajo, pero igual se nos hace un descuento por el día que faltamos. Y Ujú. otra cosa, bueno, de mi parte soy nueva, ¿verdad? Yo primer año que estoy aquí Sí. intentando hacer algo y no tengo ni la menor idea de cómo es que, cuáles son las políticas o cómo es que se trabaja en la Universidad Nacional en cuanto a lo administrativo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los tutores, como dice usted. Y Sí. yo la verdad estoy confundida porque la clase que tuvimos
Así que fue de matemáticas o de lógica, también estuvieron hablando bastante de esto, igual el profesor de informática y sociedad. Pero al final no tenemos nosotros, bueno, en mi caso no tengo yo como un objetivo así claro, por quién es que voy a ir a votar, ¿verdad? Porque tampoco no he visto las propuestas La así propuesta. directas o algo. Ajá, y incluso el profesor de informática y el de lógica, creo, dijeron que ellos daban un incentivo de 2 puntos si nosotros nos trasladábamos hasta San Salvador, porque como dice Doris, de aquí de Morazán casi son 5 horas que tendríamos que hacer nosotros hasta allá. Sí, 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 yo sé que el esfuerzo es bien importante, sí, tienes Ajá, razón. pero ahí está el caso que no tengo claro, pues cómo es que vamos a ir Eh, nosotros Vean, a- yo tengo mis propios criterios políticos, ¿verdad? Pero no puedo decirles a ustedes, miren, voten por X o personas porque no me compete a mí, pues, debería meterme en un problema, pues, ¿sí? Entonces, diga, Dori. Mi pregunta es, ¿nosotros tenemos que votar por los de educación a distancia o por los de presencial? O sea, nos vamos No, lo que no es de un solo, o sea, es lo que pasa que en la parte de todos los estudiantes que van, es un grupo de estudiantes que van, ahí va incluido ya los de distancia, los de la presencial, ¿sí? O sea, que por esos cuatro nosotros tenemos que elegir uno, porque yo veo todo eso en Facebook, he No, visto las propuestas. lo que pasa que Pero no algunos, entiendo. ok, lo que pasa es que algunos van para la AGU, la AGU es la Asamblea General Universitaria, ¿sí? Es la máxima autoridad que tenemos dentro de la universidad. Recuerden que la universidad es una universidad autónoma, entonces tiene sus propios estatutos, ¿verdad? Por decirlo así. Y también de que eh, algunos van para la AGU, otros van para estudiantes, para junta directiva, es donde se toman los acuerdos y hemos tenido muchos inconvenientes, la verdad. Por ejemplo, hay veces con los contratos, hay veces con los inconvenientes que cuesta, hay veces el pago ya sea a tutores. Entonces, una serie de complicaciones que se dan, ¿verdad? Y eso ustedes lo pueden cambiar a través de su voto, ¿verdad? Como les digo, no lo puedo decir. Este es ahora, supuestamente, sí van a conectar a algunos representantes, ¿sí? Parece que es eh, estudiantes por la ciencia, algo así. Y está el otro que es movimiento estudiantil, algo así. Son como dos partidos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, se puede, digamos, como dos partidos, pues, que se ven así a nivel nacional, ¿verdad? Del FMLN, Arena o otros partidos, o Nuevas Ideas, algo así, ¿verdad? Entonces sí, o sea, ahora iban, ellos tienen el enlace para reunirnos y ellos iban a ver, iban a poner si iban a hacer sus propuestas, ¿sí? Pero en cualquier momento tal vez nos puedan interrumpir, ¿sí? Para que, así como Daisy dice que quiere ver las propuestas, entonces eso es bien importante, Daisy. Que la idea es que ahora nos van a interrumpir en cualquier momento para que den su propuesta como estudiantes. Entonces son 2 partidos por los cuales nosotros nos tendríamos que ir, ¿verdad? A ver, depende de lo que nosotros pensemos. Son 2 porque yo me imaginaba que eran más de 2. No, solo son dos. Ujú. O sea, Y yo tengo mis propios criterios, ¿verdad? Pero no les puedo decir, miren, voten por esta persona, ¿verdad? Sí. Dígalo. No, porque no. ¿Cómo? ¿Qué dice? que nos digan total, Apoyar. nosotros vamos a ir. Por quienes nos digan, aprovechen. No, no, no soy. No, Ustedes son libres de. pero si no conocemos a quién nos vamos a ir. No, pero en cualquier momento yo los voy a estar revisando por cualquier cosa, ¿verdad? De que si van a ir a votar, tal vez se les pueden dar 2 puntos o un punto, ya sea para una tarea o para el foro, para un examen, ¿sí? Pero cualquier cosa yo les voy a estar avisando, ¿sí? Buenos días, Gabriela. Buenos días, Liz.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Pues bien, aunque la semana pasada sí que tuve un pequeño detalle, ¿verdad? Un problema, la verdad. No un problema, sino que cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, ¿Qué le pero pasa? igual. Cuéntelo, Liz. Que nos Ajá, orienta a la vida hoy. no, que bueno, se me murió mi abuelo del COVID y la verdad que hemos pasado momentos difíciles como en la familia, pues, porque aparte de él, otros familiares tenían el COVID también, salieron positivos y están en tratamiento, entonces ha sido un poco difícil la situación. Ah, lo siento mucho, licenciado. La verdad es que la mayoría de gente toma broma. La pandemia, que el virus sí existe. Aquí se ha muerto gente que nadie pensaba que se iba a morir. Y la verdad es que la gente dice que Sí, sí, es que la conciencia de los jóvenes más que todos, sí, porque un joven puede aguantar ese virus, pero el problema es que se lo llevamos a la casa, a nuestros mayores, y ahí es el problema, que ellos ya no pueden resistir esa enfermedad. Entonces, y la gente no tiene conciencia hasta que pase un familiar, hasta que le pase que fallezca un familiar por coronavirus, creo que creo que la familia toma conciencia, pero de ahí lo contrario, creo que la gente todavía no toma conciencia. Bueno, creo que esa es la conclusión entonces, bueno, eh, entonces vamos a iniciar con respecto a las, eh, con respecto a los, puede ser que les dé un punto, 2 puntos, pero eso dependerá, ¿verdad? De que nos diga el coordinador y yo les voy a estar informando en WhatsApp, ¿verdad? O si no, personalmente a cada uno de ustedes, ¿verdad? Sí. De si pueden hacer el esfuerzo de ir a votar, porque es bien importante cambiar la educación para avanzar, ¿verdad? Si nos vamos a quejar, o sea, no somos perfectos, ¿verdad? Siempre tenemos nuestros inconvenientes o tal vez no, un estudiante puede decir, mire, este tutor no me aparece por esto y esto, ¿verdad? Pero sí es bueno tratar de ir corrigiendo muchas cosas para mejorar, ¿verdad? Recuerden que no nacemos aprendidos, siempre vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Yo como matemático es mejor equivocarse para aprender siempre. Bueno, eso, equivocarse para aprender. Ahora no, es mejor equivocarse para aprender porque hay veces que si uno, por una parte, es bueno, ¿verdad? Hacer las cosas correctamente, pero igual siempre en cualquier momento nos vamos a equivocar porque no somos perfectos, ¿sí? Entonces, pues, yo les voy a estar avisando, ¿verdad? Yo creo que sí se les va a dar un punto, 2 puntos por ir a votar, ¿sí? Pero no les estoy asegurando ahorita, ¿verdad? Sino que yo les voy a estar avisando en el grupo de WhatsApp o de forma personal, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, ya no fueron 20 minutos. Vamos a iniciar, bueno, pero es igual, ¿verdad? Las leyes de los cosenos, eso es lo que vamos a ver ahora. Yo sé que es un tema un poco más, es bien accesible a la hora eh, de dar la explicación, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, con respecto que está Gabriela, ya está la tutoría número 2, ¿verdad? Y la entrega es hasta el 31 de mayo, ¿sí? Entonces tenemos que estar pendientes con eso, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda. Ok, perfecto. Vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a compartir lo que es la tutoría número 4, ¿verdad? Me avisan cuando puedan ver la presentación. Siempre les digo eso porque algunos cuesta para que le cargue, otros tarda más, otros más rápido, ¿verdad? Pero lo que quiero es que todos estén viendo la presentación. Ya se ve. Pregunto, ¿miren la presentación? sí, Sí se ve. licenciado. Ok, perfecto.
Ok, entonces tenemos la tutoría número 4. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las leyes de los senos y cosenos, ¿verdad? Este tema es bien importante a la hora de poder encontrar tanto los ángulos como los lados de un triángulo oblicuángulo. ¿Qué significa un triángulo oblicuángulo? Es decir, que no tiene, es decir, que no es un triángulo rectángulo, es decir, que no tiene un ángulo de 90 grados. Es decir, que si tenemos un triángulo rectángulo, pues fácilmente podemos encontrar los ángulos, ¿verdad? Pero eh, eso es lo que vamos a ver ahora, las leyes de los senos y los cosenos, ¿sí? Siempre cualquier duda que tengan o algún inconveniente que ustedes tengan, siempre me lo hacen saber, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a iniciar con el desarrollo de la actividad, ¿sí? Las leyes de senos y, perdón, ahí me faltó, ¿verdad? Las leyes de senos y cosenos, ¿verdad? ¿Sí? Eh, cuando es necesario resolver un triángulo oblicuángulo, lo que les decía, ¿verdad? Es decir, aquel que no tiene ningún ángulo recto. Entonces se utiliza la ley de los senos y cosenos. Eso no quiere decir que si tenemos un ángulo recto no podamos utilizar la ley de los senos y cosenos. Sí, claro que los podemos utilizar. Ahí donde entran lo que son las razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces es necesario conocer tres elementos y al menos uno de ellos debe ser un lado, ya que tres ángulos por sí solos no nos dan suficiente información. Es decir, que si tenemos tres elementos, al menos uno de ellos tiene que ser un ángulo, es decir, dos lados y un ángulo. Y ahí vamos a tener tres elementos. ¿Sí? Esto es las leyes de los senos y cosenos, ¿verdad? Ahí le puse senos y senos, ¿verdad? Entonces vamos a tener senos y cosenos. Entonces es bien importante, ¿verdad? Las leyes del seno, ¿sí? O las leyes de los senos, ¿sí? ¿Qué características va a cumplir? ¿Cuáles son las características que va a cumplir las leyes del seno? Un lado y los ángulos adyacentes. ¿Qué me está diciendo en el primero? Gráficamente, ¿qué me está diciendo el primero? Un lado y los ángulos adyacentes. Gráficamente, ¿cómo me está diciendo el triángulo? ¿Cómo tiene que ser un triángulo? ¿Qué significaba cuando teníamos ángulos adyacentes? ¿Quién se recuerda? Lo único que me recuerdo, pero no sé, es que los tres lados eran diferentes, no eran iguales. Sí, pero en triángulos, ¿cómo vamos a ver esto? Y esto es bien importante, ¿sí? Ok, ¿cuándo se va, perdón, cuándo se va a aplicar esto? ¿Sí? Cuando tengamos que, ahorita voy a escribir el detalle. En el uno, lo que se tiene es, ¿qué es lo que se va a tener? Es decir, yo puedo tener un triángulo acá y yo voy a aplicar, no me va a quedar muy bien, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? A, si yo tengo acá B y yo tengo acá C. Esto me está diciendo, yo puedo tener un lado y los ángulos adyacentes, es decir, que yo puedo conocer este, por ejemplo, pues le vamos a poner B. Este ángulo, esto me está diciendo que yo conozco este ángulo, le voy a el ángulo C y el ángulo A y el lado B. Esto, un lado y los ángulos adyacentes a él. Eso es lo que me está diciendo gráficamente. ¿Sí? Aquí voy a aplicar ¿qué? Voy a aplicar la fórmula o la ley de los senos. ¿Sí? Eso es para triángulos, pero triángulos no rectángulos, sino que triángulos oblicuángulos, ¿verdad? Ahora vamos con el segundo. ¿Qué me está dando qué me está diciendo? En un triángulo. Bueno, yo dibujo el triángulo, ¿sí?
Y yo tengo este triángulo. A, B y C. ¿Cuándo voy a aplicar la ley de los senos? Dice, dos lados, es decir, yo conozco C minúscula, este es A minúscula, tenemos dos lados y yo tengo y el ángulo opuesto a uno de ellos, es decir, el ángulo, yo puedo tener este ángulo. Este ángulo, el opuesto a uno de ellos, el opuesto del lado A es el ángulo. Es decir, el opuesto del ángulo es A. Aquí que voy a aplicar, estas características me van a servir para qué, qué ley voy a utilizar, porque nos podemos confundir, ya sea utilizar la ley del seno o la ley del coseno. Es decir, no solo verlo como lo que está 1 y 2, las características, sino que verlo geométricamente. Verlo, la 1, verlo también gráficamente, ¿sí? La parte, la idea o la característica, pero también la parte de la gráfica, es decir, de las figuras geométricas que nos presenta, que les he dibujado ahorita. ¿Preguntas? Son tres elementos, ¿verdad? Tenemos dos lados, un ángulo. Tenemos dos ángulos, un lado. Acá que tenemos, acá que conocemos dos ángulos y un lado. Acá conocemos dos lados y un ángulo de ellos. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. No sé si tienen alguna otra pregunta, perdón, si tienen alguna pregunta, porque no me interesa poner las características, sino que cómo lo podemos ver gráficamente. ¿Sí? Dudas no, ¿verdad? Ok. Ahora, bien importante, este es un triángulo oblicuángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene un ángulo de 90 grados y eso es bien importante, ¿sí? Que nosotros lo sepamos. Entonces, acá, ¿sí? Tenemos que los lados se identifican como una letra minúscula, ¿sí? Y los ángulos que corresponden a los vértices, el ángulo C, por ejemplo, ¿sí? Ok, ley de senos. En todo triángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Por ejemplo, el opuesto del ángulo A, ¿quién es, Doris? ¿Qué lado es el opuesto del ángulo A? B. Si yo tengo acá el ángulo A, ¿cuál es el opuesto? Sería A. A. Ok. Daisy, ¿cuál sería el opuesto del ángulo B? Creo que hay una Daisy o no. Sí, ¿verdad? Triángulo. ¿Cuál sería el opuesto del ángulo B? ¿El lado? No le escuché. El opuesto del ángulo B es B. El lado B. El opuesto del ángulo C es el lado C. A eso nos dicen, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Sí? Son proporcionales. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Cuando tenemos una fracción, la proporcionalidad, cuando dos razones son proporcionales, ¿sí? Que cumplen una igualdad, ¿sí? Y estas son las siguientes, que A, es decir, el opuesto del seno de A es A, el opuesto del seno del ángulo B es B,
Esto es lo que nos dice la proporcionalidad de los senos de los ángulos opuestos. Por eso les preguntaba, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo opuesto? ¿Sí? De este ángulo. Pero con respecto a la ley de seno, ¿verdad? Por eso aquí aparece seno de A, seno del ángulo B. Y tenemos las otras, ¿verdad? A sobre seno de A es igual a C sobre el seno de B. Tenemos B sobre seno de B, esto es igual a C sobre el seno de C. Y estas tres se pueden igualar, ¿sí? Porque el seno de A sobre seno de A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Y el seno de A sobre seno de B es igual a C sobre el seno de C. Entonces se pueden igualar las tres, ¿sí? Y esto es lo que vamos a demostrar uno de ellos. Y vamos a demostrar el primero. Los demás son similares, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a tener un triángulo agudo, ¿sí? Y también vamos a tener qué pasa en un triángulo obtuso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero, trazar una altura. La definición de una altura es que sale de un vértice, del vértice B, y llega perpendicularmente al lado opuesto. Es decir, que me forma un ángulo de 90 grados. En caso de acá, la altura de este triángulo obtuso sale afuera, ¿sí? La altura. Entonces se prolonga, ¿sí? El lado AC, tal que forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ahora venimos, observamos en los dos casos, se cumple ¿qué? ¿Qué se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente, que H es igual a C por el seno de A y que H va a ser igual a por el seno de C. Y alguien me puede decir, pero ¿de dónde salieron esas igualdades? ¿Sí? Siempre se las voy poniendo para que se vea mejor, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pongo el seno de A, va a ser igual a opuesto. ¿Quién es el opuesto? La altura. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa. Es decir, que yo voy a tener esto. El seno, ¿sí? El seno de ¿a qué es igual? A la al lado opuesto, que en este caso es H, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. ¿Sí? Entonces, el C lo paso a multiplicar, entonces me va a quedar que C multiplicado por va a quedar multiplicado por el seno de A, y el seno de A, esto va a ser igual a H. Ahora bien, el seno de C, ¿a qué es igual? En ese mismo triángulo. En este triángulo. Vean, primero sacamos el triángulo este, lo que está en rojo. Ahora vamos a ver el otro triángulo. El ángulo C va a ser opuesto sobre hipotenusa, que en este caso sería A, porque se nos forman dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Es decir, que me va a quedar H va a ser igual sobre, es decir, opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es A. Entonces, esto implica de que el A está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar. Entonces voy a tener que el seno de C es igual a H. Pero como es la misma altura dentro de un triángulo que yo he formado dos triángulos rectángulos, ¿a qué van a ser igual esto? ¿Sí? Es decir que el C multiplicado por el seno de A, ¿sí? Esto va a ser igual a multiplicado por el seno de ¿quién? El seno de C. ¿Sí? Pero el seno de A lo voy a pasar a dividir al otro lado y el seno de C lo voy a pasar a dividir al otro lado. Al final, esto me va a quedar que C sobre
el seno de C, ¿sí? Este C es grande, ¿verdad? Va a ser igual a ¿quién? A A sobre el seno de A. Sí, de A, perdón, el seno de A mayúscula, ¿sí? No demostré la primera, ¿verdad? Pero es similar, ¿sí? ¿Preguntas? Lo mismo se hace en este caso, ¿verdad? Primero tomamos el triángulo, este triángulo, ¿sí? Lo que está en rojo, y luego vamos a tomar el otro triángulo grande. Y se hace el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene. Por eso que el seno de A es igual a 180 grados menos el ángulo A, ¿sí? Esto que está acá, ¿verdad? El ángulo el ángulo A es igual a 180 menos el ángulo A, ¿sí? Por eso de ahí sale, ¿verdad? Aquí donde queda el procedimiento que yo he hecho. Para los dos casos se cumple esta igualdad, que el seno de el A sobre el seno de A es igual a C sobre el seno de C. Y esto es cómo se demuestra, cómo podemos demostrar la ley de los senos. En este caso, esta proporcionalidad. ¿Preguntas? Fíjate que yo no, disculpe que no entiendo muy bien, pero antes, ¿verdad? Cuando estaba solo el triángulo obtuso y luego estaba el triángulo agudo, le pasó una rayita donde está la letra H. Entonces no ¿Sí? sé cómo se hace Ok. para anexar o poner ese otro triángulo, ¿verdad? Ahí. Ok. Ok, perfecto. En este caso, sí, yo tengo el triángulo ABC y yo trazo la altura H, que forma un ángulo de 90 grados. ¿Qué dice la definición de la altura? Que parte del vértice y se prolonga al lado opuesto perpendicularmente, es decir, formándome un ángulo de 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Entonces, acá formo los dos triángulos con las razones trigonométricas que vieron, ¿verdad? ¿Sí? Entonces digo, el seno de A es igual al opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? El seno de A es igual a hipotenusa sobre opuesto sobre hipotenusa. De ahí es que sale, ¿sí? De ahí entonces sale esto, seno de A es igual a opuesto sobre hipotenusa. Y lo mismo se hace con este triángulo. No sé si esa era la pregunta. Sí, entonces lo que se traza allí es la altura, ¿verdad? La altura, correcto. Así. Entonces, ¿para qué me sirve? Para formar dos triángulos rectángulos y poder utilizar las razones trigonométricas para obtener la ley de los senos. ¿Sí? Es la altura, H es la altura. Acá la altura queda afuera, entonces se toma los dos triángulos. Hay dos triángulos, ¿ve? El pequeño y el grande. ¿Sí? Y eso es lo mismo, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Es decir, tenemos que conocer dos lados o un ángulo, o dos ángulos y un lado, según las características que tenemos, ¿verdad? Ok, en este triángulo también podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? El seno de este A, que es igual a opuesto, que en este caso es la altura, sobre hipotenusa. ¿Sí? Y en el grande podríamos tener el del seno.
Seno de C es igual a hipotenusa sobre, perdón, opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Y de ahí sale el mismo procedimiento, ¿sí? Por eso les digo, el seno de A va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. Ahora bien, tengo un triángulo agudo y un triángulo obtuso. Y eso lo vamos a ver algunas características más adelante. No sé si alguna otra pregunta. ¿Dudas? Ok. Vamos a ver una de las cosas bien importantes con respecto a un arco que se traza desde el vértice C. Cuando veamos esta siguiente figura, tendremos un triángulo acá. Si yo trazo un arco que no corta al segmento que va desde A hacia algún otro punto, no se me forma un triángulo, ¿verdad? Es decir, no toca, como no toca, no corta a esta recta, no se me va a formar un triángulo. Por lo tanto, no va a tener solución, ¿sí? Es decir, si yo tengo acá el centro C y trazo un arco con el radio A, como no se me forma un triángulo, no es posible encontrar una solución. Es decir, el arco no intersecta al eje X, es decir, a este lado A, ¿sí? Y no se forma un triángulo. Entonces no hay solución con respecto a los ángulos del seno. Si yo trazo un arco que sea tangente al eje X, ¿qué significa? Que me forme un ángulo de 90 grados. ¿Y qué significa que sea tangente el arco? Que solo toque un punto del eje X. Este es nuestro eje X. Entonces, ¿qué se va a formar? Se forma un triángulo rectángulo y solo tiene una solución. ¿Por qué? Si yo tengo un ángulo de 90 grados, tengo un triángulo rectángulo, por teorema de Pitágoras, por las razones trigonométricas, puedo encontrar los lados con facilidad. Veamos el literal C. Cuando el arco es más grande y toca dos puntos, ¿cuántas soluciones posibles voy a tener yo ahora? Voy a tener dos soluciones, ¿sí? El arco intersecta el eje positivo en dos puntos distintos y se forman dos triángulos, es decir, que yo puedo tener dos posibles soluciones, ¿sí? Este es el arco. Ok, y en el otro caso es cuando el B, en este caso, solo corta un solo punto, también, ¿verdad? Pero no es tangente, sino que solo toca un punto. Por lo tanto, en este caso, yo voy a tener una solución, ¿sí? Porque me importan las partes positivas y no positivas en el eje X, es decir, solo me importa la parte positiva de este punto B. En este caso voy a tener una solución también. ¿Por qué eso? Porque en el material hay un ejemplo donde puede darse para un triángulo agudo y un triángulo oblicuángulo, ¿sí? Eso es bien importante. Veamos el siguiente ejemplo. Se quiere conocer el ancho de un río, por lo que se tomaron dos ángulos en un punto B y C hacia un árbol, ¿sí? Hacia un árbol al otro lado del río. Si la distancia entre estos puntos es 20 metros, calcular el ancho del río. Solución. Imaginemos que esto que está demorado es nuestro río, ¿sí? Así va nuestro río, ¿sí? Y lo vamos a dibujar de esta manera, ¿sí? Ese es nuestro río, ¿sí? Y nos dice que se tomaron dos ángulos desde el punto B y desde el punto C.
Y estos ángulos, el ángulo B es de 53 grados y el ángulo C es de 32 grados. ¿Sí? Acá, como yo necesito la acá al otro lado, voy a dibujar nuestro árbol. Este es nuestro árbol. ¿Sí? Entonces me piden el ancho, pero el ancho, ¿quién va a ser? Para nosotros va a ser nuestro ancho del río va a ser nuestra, ¿qué? Altura. Nuestra altura, ¿verdad? Y este ancho es lo que queremos encontrar. Y a este le hemos llamado D también, ¿verdad? Podríamos haber tomado este otro también. Ahí cualquiera, ¿sí? Pero vamos a tomar este D. Como yo no lo conozco, la distancia que hay desde el árbol al punto C, entonces le voy a llamar D. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué criterio se ocupa acá? ¿El criterio 1 o el criterio 2? Teníamos dos criterios. ¿Qué criterio vamos a utilizar? ¿El 1 o el 2? Ajá. Vamos a ver. Nos vamos a ir para atrás. ¿Qué decía el criterio 1? Doris, ¿puede leer el criterio 1? Un lado y dos ángulos adyacentes. Y el 2, Doris. Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Ok. La pregunta es, ¿cuál se va a utilizar? ¿El criterio 1 o el criterio 2? Es decir, la misma fórmula, pero ¿qué criterio? O sea, el criterio me sirve, la ley del seno puedo ocupar porque puedo por el criterio 1, por el criterio 2. Ahora les pregunto, ¿qué criterios voy a ocupar? ¿El 1 o el 2? ¿Qué características tiene para utilizar la ley del seno? ¿Es la característica 1 o la 2? Ajá, Daisy, ¿cuál voy a utilizar? Ay, no, que no, la verdad no entiendo, pero sería el 1, un lado Correcto, y los ángulos adyacentes. correcto. Excelente, es el 1. Perfecto, se los dibujé, ¿verdad? La característica 1 se los dibujé. ¿Y qué teníamos? Cuando conocíamos dos ángulos, ¿sí? Dos ángulos y el lado adyacente a los dos ángulos, ¿sí? Perdón, los ángulos adyacentes al lado, que en este caso es el segmento BC que equivale a 20 metros. Pero entonces como ya tenemos, ¿qué podemos completar? ¿Sí? Utilizaremos, ahora sí utilizaremos la ley del seno. ¿Por qué? Por el criterio 1, ¿sí? Entonces tenemos con los datos que ya tenemos en el triángulo que se forma con la altura, el árbol y C. ¿Qué tenemos? Voy a borrar acá, ¿sí? Acá, ¿sí? El triángulo desde el árbol, este triángulo, ¿verdad? Desde el árbol a C, ¿qué voy a obtener yo? ¿Qué puedo utilizar? En este triángulo, ¿verdad? Aquí lo voy a poner en rojo, ¿sí? ¿Cómo me quedaría la relación?
¿Qué ángulo ocuparía de referencia en este triángulo que está de rojo? Ok, o lo vamos a sacar aparte acá, ¿verdad? No me quedó bien dibujadito. Acá tenemos el árbol, ¿sí? El árbol. Acá tenemos el ángulo de 90. Acá tenemos el ángulo 32, ¿sí? Acá tenemos el ángulo, el ángulo C y aquí podemos tomar un valor de D, por ejemplo. Acá esta distancia, como no la conocemos, ¿sí? Y esto como es nuestra ancho, ¿sí? Ancho o altura, como le queramos llamar. ¿Cómo me quedaría la relación? Este ángulo, el seno de 32 grados, ¿sí? ¿A qué es igual? Vamos a tener que ancho, que le hemos llamado que es nuestra altura, ¿sí? El seno de 32 grados, que es el opuesto, ¿sí? Y ya estoy utilizando la fórmula, ¿sí? Y esto va a ser igual a ¿quién? A D, el ángulo opuesto de D, ¿quién es? Es de este ángulo. ¿Y qué forma este cuadrito? Un ángulo de, un ángulo de 90 grados. 90 grados. Entonces voy a tener esto, el H sobre el seno de 32 grados va a ser igual a ¿quién? A D sobre seno de 90 grados. Pero por qué estoy utilizando la ley de los senos? ¿Por qué? Porque se cumple una de las características bien importantes. Entonces, pero despejamos H, ¿sí? Y H va a ser igual a D multiplicado por seno de 32. Alguien puede haber dicho, pero ¿qué pasó con el seno de 90 grados? ¿A qué es igual al seno de 90 grados? ¿Qué pasó con el seno de 90 grados? ¿Sí? El seno de 32 está dividiendo, lo pasa a multiplicar con el D. Por eso me quedó D multiplicado por el seno de 32 grados. Pero ¿qué pasó con el seno de 90 grados? ¿A qué es igual al seno de 90 grados? El seno de 90 grados, ¿a qué es igual? El seno de 90 grados equivale a 1. Por eso D entre 1 me queda D. Y al final el seno de 32 grados lo paso a multiplicar. Entonces por eso me queda que la altura o que en este aspecto ancho tengo esta igualdad. Y le vamos a llamar ecuación 1. ¿Preguntas hasta ahorita o si tienen alguna duda? Licenciado, ¿verdad que eso del seno 32, seno 90 se saca en la calculadora? ¿Sí? Y seno de 90 grados es igual a 1. Depende, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque en grado les va a dar una cosa y en radianes les va a dar otra cosa. Tengan mucho cuidado cómo tienen la calculadora, ¿verdad? Porque a veces los problemas, a veces se tienen muchos problemas, ¿verdad? Porque a alguna persona le da un valor y al otro la otra persona, porque uno lo puede tener en radianes y otro en grados, ¿verdad? Si quieren pongan seno de 90 grados y le tiene que dar que esto es igual a 1. Verifíquenlo, por favor. O en su celular. ¿Hola? Eso da. ¿Qué pasó? No, no le escuché.
Ya verificaron que el seno de 90 grados es igual a 1. ¿Verdad que en la calculadora el seno está representado por sin? Porque aparece cos y tan, pero seno no. Sin, es sin. El elevador es sin. Lo que pasa es que está en inglés. Y aquí estamos en español. 0.70. 0 me da. No sé, lo puede tener. Yo creo que lo tiene en radianes. No sé si lo puede cambiar a grados, a deg. ¿A quién le da 1? Creo que Carolina o Gabriela creo que se llama, ¿verdad? A mí me dio 1, Lick. Ok. Tienes que darle 1, ¿verdad? Es mejor trabajar en grados y no en radianes. No sé qué calculadora tienen para poderlo convertir en, no sé si lo pueden convertir a grados, no sé si le explicaron eso en bachillerato, ¿sí? Pero es bien importante que la tengan en grados, no en radianes, porque no le va a dar otro resultado diferente. Tengo una calculadora científica y la verdad es que no la entiendo. Mejor voy a buscar la otra y ahí lo voy a hacer. Ok, perfecto. Ok, también tenemos el triángulo del árbol, le podemos llamar ABC, ¿sí? Y podemos tener otras cosas bien importantes. Voy a borrar esto de acá, ¿sí? Ok, ¿sí? Pero hasta ahorita se entiende, ¿verdad? Lo que hemos estado resolviendo. Ahora tenemos que encontrar D porque no lo conocemos, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar D. Para ello necesitamos el valor del ángulo en el árbol del triángulo que forman los puntos BC y el árbol, ¿sí? ¿Y este qué es? Es un ángulo de 90 grados. Es decir, ¿por qué voy a buscar este ángulo? Porque ya conozco un lado. Entonces me conviene buscar este ángulo, cuánto vale este ángulo. Pero nosotros sabemos que la suma de los ángulos, de los tres ángulos de un triángulo interno, equivale a ¿cuánto? A 180. 180, ¿verdad? Entonces, si yo sumo 53 más 32, 85. 85. Para 180, ¿cuánto falta? Falta 95. Sumemos 95 más 85, ¿cuánto nos va a dar eso? 180 grados, ¿verdad? Entonces ya conozco este ángulo que vale 95 grados, ¿sí? ¿Sí? Así, D, vean bien importante, D sobre el seno, porque el opuesto del seno es D, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 20 metros sobre el seno de 95 grados. Y hago el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? El seno del 95 lo voy a pasar a multiplicar acá. Entonces, D va a ser igual a ¿quién? Al seno de 53 grados sobre el seno de 95 grados multiplicado por 20 metros. Y acá vamos a continuar y vamos a sustituir ¿quién? El valor de D. Todo esto era nuestro valor D. ¿Sí? Esto es D, que lo encontramos. Pero como teníamos que H era igual a D multiplicado por el seno de
32 grados, ¿sí? Entonces tuvimos D. Y esto es igual a ¿quién? Hacer el procedimiento del seno de 53 multiplicado por el seno de 32 entre el seno de 95, tienes que darle 0.32. Esto equivale a 8.4 metros. Y ese es el valor del ancho que tiene el río. Esto vale la anchura, es decir, que todo esto vale 8.4 metros. Es decir, la anchura, el ancho del río equivale a 8.4 metros. ¿Preguntas? Tiene que salirle los valores en grados, ¿verdad? Si no, les va a dar otro resultado. Siempre es bueno trabajar en grado y no en radianes. Estamos trabajando en grados, ¿verdad? Si ustedes la calculadora lo tienen a radio, les va a dar otro problema. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahí lo verifican ustedes, ¿verdad? ¿No hay preguntas? Ok. Sí, dígame. ¿Cómo hacemos nosotros para poder colocar los valores de algunos ángulos cuando solo se nos da el problema? Por ejemplo, aquí, en este problema que usted nos resolvió, solamente dice que tenemos los puntos, ¿verdad? B y C y la distancia que es 20 metros, pero ¿cómo se llama? ¿Cuánto miden los ángulos? Por ejemplo, 32 y el 53 que tienen ahí, no se los da en el problema, para resolverlo. ¿Cómo nosotros calculamos cuánto vale cada ángulo de los que están ahí en el triángulo para poder sacar un dato, así como la distancia o la anchura del río? Ok. El ángulo ya se lo tienen que haber dado. ¿Sí? Cuando no les aparece este problema, el ángulo se lo tienen que haber dado. Si no les aparecen, es porque les tienen que dar otras características del problema. Pero en este caso, como no nos dio otras características el problema con respecto a los ángulos, ya este problema ya venía con su dibujo, ¿sí? Con su figura geométrica, que en este caso es un triángulo. ¿Sí? Y vamos a ver un problema más adelante. No sé si ya respondí correctamente la pregunta. ¿Sí? No sé si... Ok, vamos a continuar. En este caso tienen que darnos el dibujo, ¿verdad? Si no, vamos a tener problemas porque no conocemos los ángulos, ¿verdad? Calcular el área de una parcela triangular sabiendo que dos de sus lados mide 80 y 130 grados. Y forma entre ellos un ángulo de ¿qué? Un ángulo de 70 grados. ¿Qué es lo que tenemos? El siguiente triángulo, ¿sí? Cuando nos dice calcular el área de una parcela triangular sabiendo que dos de sus lados mide 80 y 130 metros y forma entre ellos un ángulo, es decir,
que el ángulo va a estar acá. Entre ellos forma un ángulo de 70 grados, ¿sí? Y ya tenemos nuestra altura, ¿sí? Esta. ¿Sí? Porque nos dice, forma entre ellos un ángulo de 70 grados. A, B, C, y trazamos la altura, ¿verdad? Esta es la altura. Y se nos forma dos. Pero yo quiero encontrar el área de esa parcela triangular. Entonces, ¿qué necesito para encontrar el área? El área, la fórmula del área de un triángulo, ¿cuál es la fórmula? Fórmula de un triángulo, ¿quién se acuerda? Es base por altura dividido entre 2. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Quién es este? Este es nuestra base. La base es la que está abajo. Entonces nos falta encontrar quién. Nos falta encontrar quién. Nuestra altura. ¿Cómo puedo sacar la relación? En este triángulo que está de gris. ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? Ajá, ¿cómo me quedaría la relación? En el triángulo gris. El seno de 70 grados. ¿Quién es el opuesto del seno de 70 grados? ¿Quién es el opuesto a ese ángulo? La altura. La altura. Entonces me quedaría la altura sobre el seno de. 70. Y eso va a ser igual a quién. Es decir, h sobre el seno de 70 grados. ¿Y eso a qué es igual? En el mismo triángulo. Ajá. H sobre el seno de 70 grados. ¿Qué hicimos en el ejercicio anterior? ¿Qué tenemos acá? 80 metros. El ángulo, el seno de 90 grados, el opuesto sería 80. Entonces, ¿cómo me quedaría? H sobre el seno de 70 grados, ¿a qué es igual?
a 80 sobre el seno de 90 grados. Pero el seno de 90 grados, ¿a qué es igual? Esto es igual a 1. ¿Sí? Pero el seno de 90 grados, ¿a qué es igual? Es igual a 1. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿qué me queda? Que h va a ser igual al 80 multiplicado por el seno de 70 grados dividido entre 1, porque el seno de 90 grados es igual a 1. Y esto va a ser igual a 80 multiplicado por el seno de 70 grados. ¿Y esto es igual a quién? A h, que en este caso es 75.18 metros. Ahora ya conocemos la altura y ya conocemos la base. ¿Cuánto vale la base? La base vale 130 metros. Entonces, ¿esto a qué es igual? Que el área va a ser igual, la fórmula para encontrar el área, ¿a qué es igual? La base por altura entre 2. Esto es igual a h, sustituyendo, ¿sí? Que h es igual a 75.18 metros multiplicado por 130. Y esto dividido entre 2. Que esto equivale a que el área o la parcela del triángulo equivale a 4.886.7 metros al cuadrado. Y eso era lo que nos pedía el problema, calcular el área de una parcela triangular, sabiendo que dos de sus ángulos mide 80 y 130 y forma entre ellos un ángulo de 70 grados. Ok, aquí no se utilizó el criterio 2, ¿verdad? Porque no me dicen el lado. No me dicen que tenemos dos lados y uno de ellos es opuesto. Vea, aquí no, ¿verdad? ¿Dudas? Pregunta. Una pregunta. Entonces, lo que encontramos fue la base, lo que hicimos por el teorema. Perdón, la base, ¿cómo? Perdón, no le escuché. No fue encontrar la base. Hicimos de primero que lo resolvimos por la ley del seno. Uh-huh. Y ya luego solo hacíamos por la fórmula del triángulo. Del área. Que es del área. Correcto. Uh-huh. Porque necesitábamos, ya teníamos la base, pero necesitábamos encontrar la altura. ¿Sí? Y ya teniendo la altura y la base, ya podemos sustituir y podemos encontrar el área. No sé si tienen alguna duda de dónde salió esto, por qué esto, lo otro. O sea, yo se los puedo escribir, pero no es como que vaya bien ordenadito, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener mejor claridad, ¿verdad? Para la hora de ver. No sé si tienen alguna otra pregunta o si no, continuamos. Sí, licenciada. Es que lo primero que me pierdo es cómo, por ejemplo, acá donde puso h sobre seno de 70 grados igual a 80 sobre seno de 90. Ahí es donde yo me confundo. ¿Cuál es el opuesto del seno de 70 grados? H. ¿Cuál es el opuesto del seno de 70 grados? H. ¿Cuál es el opuesto del seno de 90 grados? 80. ¿Y qué me dice la fórmula? Que yo puedo tener A sobre el seno de ¿quién? Sobre el seno de A. ¿Sí? Y esto puede ser igual a B sobre el seno de B. ¿Sí? Ajá, sí, eso sí lo logro comprender, pero lo que me cuesta mucho comprender es qué ángulo vamos a resolver. El que se conoce, en ese caso es el que tiene 70 grados. ¿Sí? O sea, lo que conocemos es lo que vamos a utilizar. Yo no puedo utilizar por ejemplo, le voy a llamar C. Si no tengo un ángulo. En este triángulo sí, en el triángulo que está de gris, ¿verdad? Entonces de ahí voy a utilizar ¿quién? La ley de los senos.
Ah, ya. Sí, sí, ahora sí, ya, más o menos. Por eso siempre tiene que ver, la relación que voy a utilizar en este triángulo es el opuesto del seno de 70 grados es h, entonces yo voy a poner h sobre el seno de 70 grados. El opuesto del seno de 90 grados, ¿quién es? 80 metros, entonces yo voy a poner 80 sobre el seno de 90 grados. Por la proporcionalidad esto es igual. ¿Sí? Y eso es lo que hemos hecho en los dos problemas. La ley de los cosenos, la ley de cosenos. Vamos a ver qué pasa con la ley de cosenos. Vamos a ver qué es los criterios que me dan. Tenemos el criterio 1 y el criterio 2. ¿Cuándo podemos ocupar la ley de los cosenos? Cuando dos lados y el ángulo correspondiente entre ellos. Es decir, que yo puedo tener un triángulo así, ¿sí? Y yo tengo un ángulo alfa, por ejemplo acá, alfa. Y yo tengo un lado acá que vale B y este vale C. Eso es lo que me está diciendo. Yo puedo utilizar la propiedad del coseno cuando conozco dos lados y el ángulo, ¿sí? Y el criterio 2 lo que me dice que yo puedo tener un, un triángulo y solo poder conocer los lados. Yo puedo encontrar quién, yo puedo encontrar los ángulos, ¿sí? Aquí utilizo la ley de los cosenos, criterio 1 y criterio 2. Por eso les menciono dos lados y sus ángulos comprendidos entre ellos, que es alfa, el ángulo alfa, y tenemos los dos lados. Los tres lados, es decir, que tenemos un triángulo y conocemos los tres lados, podemos conocer los ángulos aplicando la ley de los cosenos, ¿sí? Eso es, yo por eso les digo, les menciono los criterios y qué es lo que representa gráficamente, ¿sí? La ley de los cosenos que nos dice que en todo triángulo el coseno de un ángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados que forman, perdón, ahí un error, menos el cuadrado del lado opuesto dividido entre el doble producto de los lados que forman dicho ángulo. Esto equivale a el coseno de A, que esto va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2BC. O coseno de B va a ser igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2AC. Y el último que tenemos el coseno de C. Es decir, yo puedo trabajar, conocerlo, con solo conocer los lados yo puedo encontrar los ángulos. ¿Sí? Y tenemos las tres fórmulas. Vamos a ver cómo demostramos las tres fórmulas. Me permiten unos 30 segundos, por favor.
Hola, sí, vamos a continuar. Creo que Daisy tiene problemas a la hora de conectarse, ¿verdad? Le mandé el enlace por WhatsApp. Ok, vamos a continuar. No sé si ha podido conectar Daisy. Aló, sí, no les escucho. Aún no se ha podido. Sí, va, siempre. Ay, ¿por qué no se puede conectar, verdad? Ok, entonces vamos a continuar. Sí, de todas maneras, el tiempo pasa, ¿verdad? Es mejor que vea la grabación si no se puede conectar, ¿verdad? Ok, entonces tenemos un triángulo acá. Vamos a demostrar, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que del segmento AB vale C. Y este segmento que está acá en rojo vale X. ¿Cuánto vale este pedacito que está acá? Vale C menos X. ¿Sí? Vale todo este pedacito. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Qué tenemos? Trazamos la altura de 90 grados. ¿Sí? Tenemos este triángulo. Entonces, H, el seno de A va a ser igual al lado opuesto, que es la altura, sobre la hipotenusa. De ahí es que obtenemos esta relación. ¿Sí? Y tenemos la otra relación. ¿Sí? En este caso tenemos el coseno de A, que va a ser igual a ¿quién? A adyacente sobre hipotenusa. Y de ahí es que sale que este X es igual a B por el coseno de A. ¿Sí? ¿Ves de dónde sale la relación esto? ¿Sí? Ok. Es como digar, el seno de A es igual a ¿quién? A opuesto, que en este caso es la altura, sobre la hipotenusa que es B. Entonces el B lo paso a multiplicar acá. Y por eso es que me queda H igual al seno de B. Al seno de A, perdón. A B por el seno de A. Entonces, y el coseno de A es igual a ¿quién? A adyacente sobre hipotenusa, que es B. Entonces, este lo paso a multiplicar y ya tenemos esos datos. Razones trigonométricas, ¿sí? De ahí sacamos las igualdades que tenemos ahí arriba, ¿verdad? Que es lo que está en cuadro rojo. ¿Sí? Ahora bien, luego por el teorema de Pitágoras que tenemos en el triángulo ¿qué? En el triángulo, voy a cambiar, le voy a poner un azul. En este triángulo podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque tenemos un triángulo rectángulo. Es decir, que la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A los catetos, que en este caso H, un cateto, que es la altura al cuadrado, más el lado, este lado que vale ¿quién? X menos C al cuadrado. Ahora sustituimos quién es H y quién es X. Sustituimos, ¿verdad? H elevado al cuadrado, pero como H es igual a B multiplicado por el seno de A, entonces vamos a tener B multiplicado por el seno de A. Y en vez de X, que X es igual a B por el coseno de A, entonces lo vamos a sustituir. ¿Sí? Y ahora resolvemos. Es decir, sustituimos H y X. Luego, B multiplicado por el seno de A al cuadrado, esto es igual a B al cuadrado por el seno al cuadrado de A.
más el primero elevado al cuadrado, que es C al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, que en este caso sería B por C multiplicado por el coseno de A, más el segundo término, que en este caso es B coseno de A elevado al cuadrado, y eso nos va a quedar B al cuadrado multiplicado por el coseno al cuadrado de A. ¿Sí? Eso es lo que hemos desarrollado, ¿verdad? Luego, agrupamos B al cuadrado. Sacamos factor común de B al cuadrado de esto y de esto. Y factorizamos. Entonces sacamos B al cuadrado. Pero esto es una identidad trigonométrica. Esto equivale a 1. La identidad trigonométrica, que el seno al cuadrado de A más el coseno al cuadrado de A, esto es igual a 1. Entonces, nos queda solo B al cuadrado, porque B al cuadrado por 1 nos va a dar B al cuadrado, porque se cumple que el seno al cuadrado de A por identidad trigonométricas, el seno al cuadrado de A más el coseno al cuadrado de A, esto es igual a 1. Y acá obtenemos la primera fórmula que nos va a ayudar a resolver los problemas. ¿Sí? Entonces esto, al despejar el coseno de B, nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? Ahí lo pueden despejar ustedes por ecuaciones, ¿verdad? Pasan por igualdad, ¿verdad? ¿Sí? Pasan el menos 2b, el coseno de A al cuadrado al otro lado, el A lo pasan al otro lado y les va a quedar menos A. De ahí el 2bc lo pasan a dividir. Y esta es una de las fórmulas que se demuestra. Pero también está la que teníamos anteriormente que vamos a estar utilizando. ¿Sí? Vean que ya demostramos la primera y así se demuestran las otras dos que están. ¿Sí? Entonces, con estas dos fórmulas que les he demostrado ahorita, vamos a trabajar en el siguiente ejercicio. Solo hemos trabajado que las razones trigonométricas, teorema de Pitágoras, y de ahí hemos comenzado a trabajar para poder obtener los resultados que yo quiero. Ahora, para la construcción de un túnel, ahí puse túnel, pero es túnel, en una montaña, se tomaron las siguientes medidas desde un punto C. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente, determinar la longitud de este túnel. Solución, ¿sí? Para la construcción de un túnel en una montaña se tomaron las siguientes medidas desde un punto C. Es decir, se tomaron las siguientes medidas desde un punto C. ¿Sí? Que el dibujito ya nos da, ¿verdad? 320 metros y 480 metros. ¿Sí? Y tenemos el ángulo de 72 grados. Entonces yo necesito saber cuánto la longitud del segmento AB. ¿Sí? Y esto a veces los topógrafos son los que se encargan, ¿verdad? Desde un ángulo toman las medidas a través de unos aparatos, ¿verdad? Entonces necesito encontrar el segmento AB. Utilizando la ley de los cosenos, ¿por qué? Porque ya conocemos dos lados y un ángulo entre ellos. Entonces necesitamos encontrar o determinar cuánto mide el segmento AB. AB al cuadrado va a ser igual a ¿quién? ¿Sí? La fórmula que nos dice, digamos que este C, es como que nos diga C al cuadrado, esto va a ser igual a ¿quién? AB al cuadrado más C elevado al cuadrado, perdón, más,
más, este sería A, ¿verdad? Entonces, este va a quedar A. Menos 2B multiplicado por el A por el coseno de, en este caso, del ángulo C. Esta es la fórmula que estoy aplicando. Y esto es lo que habíamos demostrado, ¿verdad? Pero en este caso para el lado A, también para el lado C, para el lado B, siempre va a ser la fórmula. Es lo mismo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Esto, ¿sí? Demostramos este, pero el que se está utilizando es este, ¿sí? Es el que se está utilizando en el problema. Ahora sustituimos los datos, es decir, que C es igual al segmento AB. 480 metros al cuadrado más 320 al cuadrado menos 2 multiplicado por 480 multiplicado por 320 por el coseno. Esto va a ser igual 480 metros al cuadrado. Esto va a ser igual a este resultado y 320 metros al cuadrado que nos va a dar este otro resultado menos el doble de 480 por 320 que nos va a dar 307.200 metros al cuadrado multiplicado por el coseno de 72 grados. Y esto es igual a la suma de estos dos que me va a dar 332.800 metros al cuadrado menos 307.200 multiplicado por el coseno de 72, pero el coseno de 72 ¿a qué es igual? A 0.30. Pongámosle otro decimal. A 0.309. Ajá, con dos decimales, solo dos decimales. 0. Tenés 3 y el otro. ¿Y el otro qué es? 0,9, ¿verdad? Entonces queda 0. No sé cómo les da el valor. 0.31 aproximado a 2 decimales. 0.09 sí quedaría 0.31. Ok. Siempre vamos a trabajar con dos decimales, ¿verdad? Ahora multiplicamos estos dos valores. ¿Sí? Me queda menos 95.232 metros al cuadrado. Al hacer este producto, me tiene que quedar 95.232 metros al cuadrado. Con signo menos, ¿verdad? Negativo. No sé si eso les ha dado. Eso les da, ¿verdad? Ahora hacen la resta y les va a dar 237.568 metros al cuadrado. Perdón. Aproximado sí da. ¿Sí?
porque multiplicando 307.200 por coseno de 72 me da 94.930.0. Sí, pero cuando ajá, por eso, pero primero sacamos el coseno de 72 grados. Ajá. ¿Sí? Ajá. Ahora bien, si lo haces de un solo te va a salir decimal, pero mejor trabajemos con dos decimales. Por eso es que sale 0.31. Por eso se multiplica 307.200 multiplicado por 0.31. Ahora que tenemos que esto vale que A, B al cuadrado. Ahora AB va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 237.568 metros al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el segmento AB? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 237.568 metros? La raíz cuadrada de eso, la raíz cuadrada de 237.568 metros al cuadrado. ¿A qué es igual eso? No sé si está bien, porque a mí me dio 337.568, pero no sé si está bien. No, por eso, no es la respuesta, no le dio esto, pues. No le dio este resultado. O ya sacando la raíz. Yo lo hice sacando la raíz. Ya ¿Cuánto sacando le quedó? Ok, ¿cómo le quedó? a mí 187.4 Perdón, metros. casi no le... ¿Cuánto dijo? Pero es que no le escuché, coartado le escuché. 487.4 metros. 467 punto, 4 me dijo. Sí. Así, ¿verdad? 467.4 metros o 487, que no le escuché muy bien, o está bien así. O falta algo ahí. Eso les dio. Ok, entonces sería 87, ¿verdad? Aquí sería 8. O sea que el segmento AB vale 487.4, ¿verdad? Y eso es utilizando la ley de los
coseno, ¿verdad? ¿Me escuchan o no? Doris, ¿me escuchan? Silic, es que por Ok. rato se le escucha como cortadito. Ok, perfecto. Ok, vamos al último, ¿verdad? Un barco navega 800 millas hacia el noroeste, ¿sí? Y luego 500 hacia el este. Calcular la distancia desde su punto de partida hasta su punto final. Ok, entonces aquí tenemos dos lados, ¿sí? El lado que vale 80 millas hacia el noroeste y luego 500 hacia el este, ¿sí? Entonces, calcular la distancia desde su punto de partida hasta su punto final. Ok, cuando nos dice que el barco navega al noroeste, nos está diciendo que si tenemos acá, ¿verdad? Y vamos a hacer la parte del dibujito, ¿sí? Primero viaja al noroeste. Está aquí el barco, ¿verdad? Viaja al noroeste a 800 millas. Luego, ¿sí? 500 millas al este. Si lo vemos como el plano cartesiano XY, ¿sí? Cuando nos dicen al noroeste, nos están diciendo que el barco se está moviendo a 45 grados, ¿sí? Es decir, que todo esto vale ¿cuánto? Vale 45 grados, ¿sí? Pero esta recta que está acá, cuando el barco se mueve, le voy a poner un punto B, perdón, yo creo que sí, ya tiene el punto B y el punto C, ¿sí? Entonces, cuando me dicen el noroeste, mi idea es que me están diciendo que se está moviendo a 45 grados, ¿sí? Es decir, que acá tenemos el este, que representa el eje X, el norte, que representa el eje, el sur, y tenemos el oeste. ¿Sí? Pero cuando desde el punto B al punto C, el barco navega 500 metros al este, es perpendicular al eje X. Es decir, que si yo trazo acá una recta, ¿sí? ¿Cuánto vale este ángulo por ser un ángulo alternos internos? ¿Cuánto va a valer este ángulo? Si todo este vale 45, ¿cuánto vale este ángulo? Ajá, pregunto. Por ser alternos internos, ¿cuánto vale este ángulo? 45. Vale 45. ¿Sí? Pero todo este ángulo
todo este ángulo vale 180 grados. Es decir, que este ángulo vale 180 grados menos 45 grados. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 180 grados menos 45 grados? Es decir, esto, ¿verdad? 180 grados menos 45 grados. Esto es igual a 135 grados. Es decir, que lo que vale este ángulo es de 135 grados. Y eso es lo que el ángulo que yo necesito conocer. ¿Por qué? Porque ese ángulo es el que me va a ayudar para encontrar la distancia del punto de partida hacia el punto final. Es decir, el punto de partida es A, el punto final es el punto C. Entonces necesito encontrar ¿quién? El lado B, pero este vale 135 grados. ¿Sí? Y este ángulo es el que yo necesito para encontrar, porque si no tengo un ángulo, no puedo trabajar. Entonces venimos con la solución. C vale 800 millas y A vale 500 millas. Entonces vamos a tener el lado B que yo quiero encontrar. El lado B. ¿Sí? Porque yo necesito la distancia del barco desde el punto de inicio hasta el final. Entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? El mismo procedimiento. B al cuadrado, el A que sería 500 millas, el C que sería 800 millas al cuadrado, menos, aquí me faltó el doble, ¿sí? El doble multiplicado por 500 multiplicado por 800 por el coseno de 35 grados. Y esto va a ser igual, 500 al cuadrado me va a dar 250,000 más 640,000, ¿sí? Perdón, 250,000 más 640,000 y 8 por 5, 40, 40 por 2, 80, 800,000 multiplicado por el coseno de 135 grados. Pero el coseno de 35 grados equivale a menos 0.71. ¿Sí? Y al hacer la multiplicación, 800,000 multiplicado por menos 0.71, esto nos va a dar, en este caso, nos va a dar 568,000, el producto de estos dos. Y la suma de estos dos me va a dar, ¿cuánto? 890,000. Y ahora sumo la suma de 890,000 más 568,000. Esto es igual a 1,458,000, ¿sí? Millas. Pero estas, ¿cómo van? Millas elevadas al cuadrado. Entonces saco las raíces y al final me queda que B es igual a 1000, aquí me faltó la coma, 1207.5 millas, que es la distancia que ha recorrido el barco desde el punto A hacia el punto C. Cuando me dicen que el barco navega 800 millas es porque está hacia el noroeste, me está diciendo que se está moviendo a 45 grados. Por ser alternos internos, esto vale 45 grados. Y esto, para complementar los 180 grados, por ser un ángulo obtuso, en este caso el B, que la suma es de 180 grados, este vale 135 grados. Ya conozco dos lados, conozco un ángulo y yo puedo conocer el lado B, que es el B que yo quiero conocer para poder encontrar la distancia del barco que va del punto A hacia el punto C. Solo aquí que me comí el 2, ¿verdad? Y eso sería para desarrollar el ejercicio número 2. El tiempo se me fue, ¿sí? Solo les voy a dar un adelanto de... ahí lo revisan si tienen alguna duda en el video. En la grabación, pues, me dicen si tienen alguna duda, ¿verdad? Ok.
podría enviarnos la presentación al grupo de WhatsApp. Oh, sí, también. Lo único que no le puede parecer explicado, ¿verdad? Pero ahí más o menos la idea, ¿sí? Sí, pero se los puedo enviar. Ok. Y de último, ¿sí? Y de último tenemos lo siguiente, que son los grafos. ¿Qué es un grafo? Es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos, o sea, a los vértices se le llaman nodos también, unidos por enlaces llamados aristas o arcos, ¿sí? Es decir, unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones binarias entre elementos del conjunto, ¿sí? Y esto es lo que tenemos, ¿sí? Tenemos un ejemplo, en este caso, los vértices que son los nodos, y podemos hacer posibles conexiones o unirlos por medio de la arista, ¿verdad? Es decir, que aquí, que el vértice 1 va al vértice 2, ¿sí? El vértice 2, que es un nodo, va a vértice 4 por medio de la arista 3, ¿sí? Entonces, solo para adelantarles un poquito de grafo, los vértices son o puntos o nodos, ¿verdad? ¿Sí? Y este va, la arista va del mismo, ¿verdad? Es decir, el vértice 9 va hacia el mismo, ¿sí? Este 5 no tiene ninguna arista, es decir, que es vacío, no se mueve para ningún lado, ¿sí? Esto es lo de arista, hacer conexiones por medio de las aristas, hacer conexiones de vértice, ¿sí? Eso es lo que se tiene que hacer. Esa es la definición. El vértice o nodo, aquí hay vértice 2, vértice 4. Las aristas o arcos son estas flechitas, las aristas, las que conectan a los dos vértices o nodos. Eso es todo lo de grafo, ¿sí? Y vamos a ver algunas propiedades. Aparte, quiero que revisen también lo que es saber un poco de la historia de la teoría de grafos, ¿sí? Comentar el problema, por cuestión de tiempo, los 7 puentes, ¿verdad? De Euler, de manera de introducción al tema de grafos. Lo pueden revisar en la unidad número 4, ¿sí? Y con eso terminamos lo que es la tutoría de número 4 de fundamentos de matemática, ¿sí? Recuerden que la tarea 2 está para el 31 de mayo, no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Y por cuestión de tiempo, pues nos vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias, licenciado. Feliz día. Muchas gracias. Gracias igualmente a ustedes. Gracias igualmente. Muchas gracias, Lick. Bendiciones, cuídese. Gracias igualmente.